Paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a iniciar esperando que salgan a nuestros jóvenes. Necesitamos, hermanos, nuestras Biblias, lección sabática y una pluma, hermanos. Y para los que traen su libreta especial para hacer anotaciones, adelante. Voy a preguntar, hermanos, voy a pedir que dos hermanos me ayuden con los micrófonos y voy a hacer preguntas para ver qué tanto conocemos del tema y van a ser preguntas sencillas, hermanos. Antes de que se llamara Pablo, ¿cómo se llamaba el apóstol de los gentiles, hermanos? Saulo. ¿Y nació en dónde? Tarso. ¿Y cuántos años tenía aproximadamente cuando murió? 59 años. Tenía 28 años cuando el Señor Jesús moría, ¿verdad, hermanos? Aproximadamente. Hoy vamos a aprender de él, hermanos, y también lo importante es que no nada más apareció en la historia como alguien que no aprendió de nadie, no apareció en la historia como alguien que fue tomado como los otros apóstoles. El apóstol Pablo, hermanos, fue instruido perfectamente, hermanos, por los personajes más ilustres de su tiempo, hermanos. Fue celoso y fue fariseo, hermanos, y fue conforme a lo que él había aprendido, servía al Señor a su manera como se le había instruido, y como él bien lo manifiesta: no soy digno de ser llamado apóstol porque fui perseguidor ¿de quién, hermanos? De la iglesia. Y no nada más los perseguía, sino también daba su voto para que los llevaran hasta la muerte, hermanos. El apóstol predicador de los gentiles. Puestos de pie, hermanos. Versículo para memorizar todos juntos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Amén. Tomen sus lugares los que no van a dar su lección, su versículo a memorizar. Adelante, hermana Juana. Es a vosotros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Amén. Amén. Pasa a vosotros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Amén. Amén. Sed imitadores de mí, así como Cristo. Primera de Corintios 11, 1. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11, 1. Amén. 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 Puestos de pie todos nuestros hermanos varones, vamos a dar nuestra lección, nuestro versículo a memorizar todos juntos. Tomen sus lugares, nuestras hermanas, por favor, todas juntas. Amén. Bueno, hermanos, si vamos a analizar, hermanos, si tenía aproximadamente, si nació en el año 5, hermanos, y el Señor Jesucristo, hermanos, muere a sus 33 años, en el año 30 aproximadamente. Entonces él tenía, hermanos, pues era muy joven, no rebasaba sus 30 años, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que si muere a los 59 años o 60 años, como lo registra la historia, hermanos, que aproximadamente así lo tienen, entonces ¿cuántos años trabajó realmente en esta obra de llevar
la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a nuestros hermanos que tienen los micrófonos, vayan poniéndose de pie. Vamos a leer el objetivo y el hermano que lea el objetivo va a leer el primer párrafo. Y así se van poniendo de pie para que nuestros hermanos se acerquen. El objetivo de la lección. Saulo El objetivo. Está ahí arriba. Valorar la amplia labor del apóstol Pablo como los gentiles para imitar su compromiso evangélico. Amén. Dice, debemos de valorar, es que para no salirnos del contexto de la lección sabática tenemos que tener presente el objetivo, valorar la amplia labor del apóstol Pablo con los gentiles para imitar su compromiso evangélico. Primer párrafo del comentario, por favor. Su hermano Elías, por favor. A vosotros, hermano. A vos, paz. Comentario para la instrucción. Saulo de Tarso, el feroz oponente de los seguidores del camino. Lo encontramos en un Hechos, capítulo 22, capítulo 4. Experimentó un encuentro con el Señor Jesús que le cambió la vida. Según sus mismos testimonios, una luz lo cegó. Y cuando cayó, escuchó una voz misma que le dio la orden de ir a Damasco para esperar las instrucciones que recibiría sobre los que tendría que hacer. Cumplido el tiempo, es visitado por Ananías, varón pío conforme a la ley, quien además de hacerle recobrar la vista, le dijo: el Dios de nuestro Padre te ha predestinado para que conociese su voluntad y vieses aquel justo y oyese la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Hechos capítulo 22, 14, 15. Este evento cambiaría la historia y el desarrollo de la iglesia de Dios, pues el apóstol Pablo fue una figura central en la difusión del evangelio. Amén. Amén. Y en este párrafo, hermanos, pues Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia de Dios, tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida. Una luz le cegó, escuchó una voz que lo envió a Damasco, donde Ananías le devolvió la vista y le reveló su misión, ser testigo de Cristo para todos los hombres. Este evento fue clave en la historia de la iglesia de Dios. Segundo párrafo. Mano Carlos. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, de esta manera, el contexto histórico del primer siglo después de Cristo es crucial para entender la labor del apóstol Pablo. En medio del vasto imperio romano, con su diversidad cultural y religiosa, surgió un movimiento que desafiaba las normas establecidas y proclamaba al Señor Jesús como el Mesías y Salvador. En este periodo, Roma se encontraba en su apogeo, con una vasta red de comunicaciones terrestres y marítimas que facilitaban el intercambio de personas, bienes y, por supuesto, ideas. Pablo, con su formación judía y su ciudadanía romana, se convirtió en un instrumento clave en la difusión del Evangelio de Cristo entre los gentiles, es decir, las personas no judías. Amén. Amén. Debemos de ubicar, hermanos, Roma es ¿qué reino universal es, hermanos? El Imperio Romano, el cuarto reino universal. Entonces entra al escenario, acababa de terminar el tercer reino universal. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el tercer reino universal? Grecia, ¿verdad? Grecia. Entonces llega al cuarto reino universal, dice en el siglo I después de Cristo.
el Imperio Romano era un escenario ideal para la expansión del Evangelio con su diversidad cultural y su extensa red de comunicaciones. Pablo, con su formación judía y ciudadanía romana, desempeñó un papel fundamental en llevar la palabra de Dios a los gentiles. Por eso Pablo podía entrar y salir. Voy a pedir a nuestro hermano que nos ponga un mapa ahí del Imperio Romano, que lo vaya buscando y que nos ponga un mapa del Imperio Romano. Vamos a leer el tercer párrafo. Su hermana Juana. Habría que recordar que además de las características políticas y culturales de Roma, había una religión politeísta establecida como oficial en el imperio, religión heredada en su forma de los griegos. Conforme pasaban los años, iba perdiendo esencia, interés y valor entre los pobladores de las diversas provincias. Esta pérdida de interés a la región del imperio hacía que en muchos lugares las prácticas judías fuesen atractivas, mayormente en aquellas zonas donde había presencia de alguna sinagoga. Esto nos hace entender que antes la presencia de un predicador como el apóstol de los gentiles se acercaron con mucha comezón de oír, más incluso que los mismos judíos a los que se les estaba dando oportunidad de conocer la verdad de Dios. Amén. Amén. Y así es, hermanos, entonces la religión oficial romana, influenciada por los griegos, estaba en decadencia, lo que generó interés en el judaísmo en varias provincias. Esto facilitó que el mensaje de las buenas nuevas de salvación atrajera la atención de los gentiles, más aún que de los propios judíos. Recordemos, hermanos, que los romanos cuando conquistaban una nueva nación, no les imponía su religión, sino adoptaba a su religión y sus dioses, y su religión los hacía suyos. Por eso, hermanos, no se concentró en acabar esta religión, sino al contrario, como que le gustó, y ya nosotros veremos cómo esa Roma pagana, hermanos, se convierte en Roma papal, porque mucho de lo que vio ahí en Jerusalén y en Israel, pues le agradó y transforma su religión a algo que pareciera que fuera de cristiano, ¿verdad? Siguiente párrafo. Esta situación es propicia para que el apóstol cumpla su propósito. Después de observar la renuencia de los judíos, confirma que ahora el evangelio tiene que ser llevado a otro sector. Ese que sí mostraba interés, el de los gentiles, reconociendo que la labor es inmensa, emprendido, ahora recorrido en zonas lejanas, mismas que no hubiera visitado, aún siguiendo con la persecución. En esa zona vivió, además de oposición de los de su sangre y de los gobiernos, adversidades donde pendió hasta su misma vida. Perdió. Aún cuando la apedrearon, golpearon e injuriaron de maneras inimaginables, no se detuvo. La misma prisión fue objeto para que su testimonio obtuviera mayor fuerza. Reforzando su trabajo, envió cartas cuyo mensaje fiel permanecen hasta nuestros días. Su instrucción se estableció como fundamento para sobreedificar en las iglesias del pasado y del presente. Nos enseña no solo a guardar sin mancha la doctrina de Cristo, sino a difundirla. Aún con el aguijón de su carne, entendió que la gracia de Dios tiene que llegar al mundo entero.
Su labor continúa inspirando a los evangelistas de la Iglesia de Dios. Amén. Amén. Vayan buscando, hermanos, el QR, ya les he comentado, está aquí en esta parte de su escuela con su celular. Le toman una foto y aparece ahí un link, le dan clic y va a aparecer su QR, hermanos. Ante la resistencia de los judíos, los gentiles mostraron mayor disposición para escuchar el Evangelio. Esto llevó a Pablo a concentrarse en predicarles, cumpliendo así con su propósito de llevar la verdad de Dios a quienes estuvieran dispuestos a aceptarla. Pablo, reconociendo la magnitud de su tarea, viajó a tierras lejanas donde enfrentó rechazo, persecuciones y peligros de muerte. A pesar de ser golpeado y encarcelado, nunca se detuvo en su misión evangelizadora. A través de sus cartas y enseñanzas, Pablo estableció una base doctrinal para la Iglesia, vigente hasta hoy. Su ejemplo inspira a los evangelistas a mantener y difundir el mensaje de Cristo, entendiendo que la gracia de Dios debe llegar a todo el mundo. Hermanos, debemos de aprender como Él le hizo, hermanos, como Él lo hizo perfecto, hermanos. Fue perseguido, fue apedreado, tuvo naufragios, fue dado por muerto, hermanos. Y luego, ¿quiénes son los que le hacían daño, hermanos? ¿Los extraños? No, hermanos, los judíos. Y a veces esto nos recuerda, hermanos, que nosotros decimos que aguantamos mucho, hermanos, pero no hemos sufrido ni el 1% de lo que el apóstol Pablo sufrió como evangelizador o como predicador de Dios y de Cristo, hermanos. Solamente con una cosita que nos dice y hasta ahí llegamos, hermanos. Si ya nos ofendemos, ya no queremos seguir, pero el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de quién, hermanos, de Cristo. El Señor Jesucristo, ¿qué era lo que decía? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo le dice: tú te llamarás Pablo. Vamos a ver qué significa esta palabra, hermanos. ¿Quién tiene el QR? Ustedes también lo pueden imprimir, hermanos, y traerlo entre sus notas. El apóstol predicador de los gentiles, comentario para instrucción. ¿Alguien lo tiene? Adelante, hermano Arín, lea 2 párrafos, nuestro hermano Israel va a leer otros 2 párrafos. Dice: Saulo nació en Tarso, una ciudad en la región de Cilicia, que actualmente corresponde a Turquía. Los historiadores estiman que su nacimiento fue aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Saulo era judío de nacimiento y ciudadano romano por derecho. Hechos capítulo 22, versículo 25-29. Lo que le facilitó su desplazamiento por las providencias del Imperio Romano. Hasta ahí, hermano. Tomen nota, hermanos, que nació, así anótenlo, nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Investíguenlo, hermanos, para que no digan: es que yo como que no estoy muy seguro. Investíguenlo, tenemos una biblioteca virtual, ustedes lo pueden hacer desde su celular. Y también anoten que era un ciudadano romano. ¿Por qué, hermanos? Por derecho de nacimiento, hermano. Y también era, ¿qué? Además de romano, era judío, hermanos. Entonces, anoten esos datos, son importantes porque todo el tiempo de toda su vida lo van a ocupar. Siga adelante, hermano Arín, por favor. Saulo recibió una educación rigurosa en el judaísmo, pues él mismo declara que era fariseo de fariseos. Fue discípulo del reconocido rabino Gamaliel en la ciudad de Jerusalén. Era un fariseo extremadamente celoso y por ello se convirtió en perseguidor de la iglesia de Dios, como lo expresa en Hechos capítulo 26, versículo 11 y Gálatas capítulo 1, versículo 13. Amén. Esto me recuerda, hermanos, este párrafo me recuerda mucho a nuestros hermanos que ya eran muy grandes y siempre hablaban de 2 nombres, hermanos, que siempre era decir:
Yo aprendí del hermano, ¿quién decían? Díganme ustedes. ¿Y quién más? Alberto García y Carlos García. Siempre lo decían, hermanos. Hasta el día de hoy dicen, es que yo estuve cuando enseñaba el hermano Alberto y el hermano Carlos. Y por eso nosotros, ciertamente, hermanos, vamos a decir que nuestros hermanos a veces se equivocan como todos, o nos equivocamos como todos, pero necesariamente debemos de aprender de nuestros hermanos. No aprendas de un rabino que veas en internet o de otras sectas, no lo hagas. Aprende de los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando pase el tiempo vas a decir, yo fui instruido por los hermanos y de ahí fui aprendiendo poco a poco. Y vuelvo a decirles, hermanos, ciertamente él mismo lo manifiesta, yo fui instruido por él, pero escuché a Cristo y él fue instruido, hermanos, en la virtud de Dios y en el llamado de Jesucristo para llevar el evangelio a todos los gentiles, hermanos. Siguientes 2 párrafos. Una vez convertido a Dios, cambia de nombre a Pablo. Conviene referir que el nombre Saulo proviene del hebreo Shaul, que significa pedido o deseado. Su nombre Saulo refleja su herencia judía, pues él era de la tribu de Benjamín, como lo señala en Romanos 11:1, al igual que el rey Saúl. Por otra parte, el nombre Pablo, del latín Paulus, significa pequeño o humilde. Fue el nombre que adoptó después de su conversión a Dios al aceptar de todo corazón a Jesucristo como su Señor. Su nombre Pablo evidencia su actitud, pues él mismo manifiesta, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Amén. Ahí vamos a hacer un paréntesis, hermanos. Vamos a escribir que Pablo, en lo más cercano a su significado, significa pequeño o humilde, hermanos. Y lo podemos constatar allí en 1 Corintios 15:9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y también, hermanos, anote esto, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Anótelo porque siempre le van a preguntar, ¿y de qué tribu era? De Benjamín, así como lo fue un rey, el primer rey, que llevaba por nombre Saúl. Adelante, hermano Israel. El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y como ciudadano romano apeló su caso al emperador en Roma, Hechos 25:11 al 12, que por la época en que vivía era muy seguramente Nerón. Fue llevado a Roma, Hechos 28:16, donde estuvo varios años en arresto domiciliario con resguardo militar, de acuerdo con su propio testimonio en 2 de Timoteo 4:6. Declara que estaba próxima a su muerte. Yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Se considera que esta carta fue escrita desde Roma, estando en condiciones de encarcelamiento o arresto domiciliario. Hechos 28:23 y 30:31. Amén. ¿Habrá aquí alguien de 60 años, hermanos? ¿Habrá alguien de 60 años por aquí? 60, 59, 60, 61 años, hermano, algún hermano varón. ¿Cuántos años tiene usted, hermano Concepción? 56. ¿Usted, hermano Armando? 62. Bueno, pues muy cercano a la edad de nuestro hermano Armando, pero resulta que el apóstol Pablo había trabajado demasiado, hermanos. Aquí tenemos el imperio romano, abarca todo el norte de África, hermanos, toda la parte de Europa, llega hasta Noruega, por allí abajo, hermanos, los límites de Rusia, todo lo que se dividió Rusia, hermanos, y hasta Turquía, ahí donde dice Antioquía, ahí ven donde dice Tarso, hermanos, ¿sí lo puede señalar con una manita? Tarso, ahí nació. Y todo eso era el imperio romano, y falta más del imperio romano, hermanos. Si pudiéramos buscar un mapa donde dice el imperio romano, y él tenía oportunidad como un ciudadano romano pasar en diferentes lugares, hermanos. Todo eso era el imperio romano, hermanos. Todo eso era el imperio
romano. Hasta allá donde está Constantinopla, si buscamos un poquito de historia universal, allá, hermanos, estaba una sede del imperio, hermanos, y acá estaba otra sede, hermanos. Roma oriental, Roma occidental. Y ahí donde está este punto es clave, hermanos, porque por ahí se pasaban hacia Asia y hacían comercio con todas estas gentes y también hasta el norte de África. Es clave el lugar de Constantinopla, hermanos. Y si ustedes ven, también entra parte de la historia. Y bueno, todo ese es el Imperio Romano. Dice, por lo anterior se concluye que murió en Roma, muy probable durante el reinado del emperador Nerón, cerca del año 64 después de Cristo. Si nació en el año 5 y murió en el año 64, resten, hermanos, 59 años. La palabra ofrecido de la frase del apóstol, estoy para ser ofrecido. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4:6, viene del griego espendo, que significa derramar en libación, es decir, ser sacrificado. Esto manifiesta que el apóstol Pablo sabía que sería ejecutado en Roma por mandato del emperador, pues había apelado a él. Por lo tanto, el juicio sería ante el emperador, quien determinaría su sentencia. Y cuando dice que cuando Ananías va y le impone las manos y le dice, instrumento, ¿qué, hermanos? Escogido me es porque él llevará ¿a quiénes? A reyes, ¿verdad, hermanos? Y aquí vemos nosotros a un emperador, hermanos, un emperador romano de esos tiempos. Hermanos, pues la lección está bastante larga, hermanos. No sé yo la verdad si nos vaya a dar tiempo, pero me gustaría que nos fueran apoyando con las lecturas. Hay una lectura muy larga, hermanos, pues traten de si lo identifican, solamente lo básico o de plano lo omitimos, pero prácticamente se van poniendo de pie nuestros hermanos para que vayamos contestando, leyendo las citas primero y vamos a ir respondiendo las preguntas en su momento, hermanos. El apóstol predicador de los gentiles nació en Tarso, ya lo vimos, hermanos, Cilicia, actual Turquía. Ahí ya lo marcaba nuestro hermano Eric, donde está Tarso, alrededor del año 5 después de Cristo, judío de nacimiento y ciudadano romano, lo que facilitó su movilidad en el imperio. Educado en el judaísmo bajo la enseñanza del rabino Gamaliel, fariseo celoso que persiguió a la iglesia de Dios. Tras su conversión adoptó el nombre de Pablo y reflejando la humildad y entrega a Cristo, se convirtió en un evangelista clave de los gentiles. El apóstol predicador de los gentiles tuvo prisión y muerte en Roma, arrestado en Jerusalén y apeló su caso ante el emperador Nerón. Bajo arresto domiciliario en Roma, anticipó su muerte en 2 de Timoteo 4:6 y se cree que fue ejecutado cerca del año 64. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Que sea un comentario. Vamos a pues procurar de ser breves. Supongamos que participan 5 hermanos y hablan 2 minutos. Ya son 10 minutos, ¿verdad? Y bueno, si somos breves y concisos y con pocas palabras dar la respuesta, pues sería excelente. ¿Quién era y qué hacía Saulo en Tarso? Pregunta número 1, hermanos. ¿Quién era y qué hacía Saulo en Tarso? Se van poniendo de pie nuestros hermanos que van a leer estas 2 citas, Filipenses 3, 4 al 6 y Hechos 9 y 2, nada más. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, y yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Y en Hechos 9:2 dice: y demando de él letras para Damasco y a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Amén.
Entonces, ¿quién era Saulo de Tarso? Ya vimos que era de la tribu de ¿quién, hermanos? De Benjamín, y era celoso de la ley, entonces era fariseo de fariseos y sin reproche para que él cumpliera todo lo que ellos habían aprendido, hermanos. Perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y qué hacía con esos? Nada más los vaciaba y asolaba las iglesias, hermanos. No, le daba su voto y consentía para que los mataran, hermanos. Entonces, eso es lo que hacía Saulo de Tarso. Iba y pedía, hermanos, cartas para que le autorizaran asolar y perseguir y dar su voto para que mataran a los de la iglesia de Dios. ¿Alguien quiere comentar aparte de esto, hermanos? Sí, hermano. Hermano Gerson, posteriormente nuestro hermano diácono Efraín. Sí, pasa a vosotros, hermano. Bueno, hay algo importante que nos debemos de preguntar del apóstol Pablo, hermanos. ¿Él conoció a Jesús y lo escuchó, hermano? ¿Sí lo escuchó o no lo escuchó? Él lo dice, lo declara, dice, aunque yo conocí a Cristo en la carne, mas ahora lo conozco en el Espíritu. La controversia es por qué Pablo perseguía cuando Gamaliel, al contrario, él defendía a los que perseguían en aquel momento, como los que se levantaron con Teudas y con Judas, el Galileo, y les decía a Gamaliel, déjenlos, si es de Dios permanecerá y si no se desvanecerá. Pero ¿por qué Pablo era lo contrario? ¿Por qué Pablo sí perseguía, a pesar de que era creado bajo la misma enseñanza de Gamaliel? Deberíamos de preguntarnos un poquito eso, hermanos. Pablo, a pesar de que se convierte de 25 a 30 años de edad, él desde su juventud, desde su nacimiento, conoció las cosas de Dios. Él era fariseo, dice, en cuanto a la ley, irreprensible, hermanos. No fue un cualquier prosélito. Pablo fue preparado, al igual si ustedes comparan la vida de Moisés, él crece con Faraón, creciendo en la realeza, con instrucciones, disciplina de la realeza de Egipto, y luego otros 40 años está aprendiendo el sacerdocio, cómo pastorear allá en Madián con su suegro Jetro. Entonces el apóstol Pablo no era un cualquiera, hermanos, él conocía toda la ley a la perfección, lo sabía de memoria, todo lo que hace un fariseo, transliteraba inclusive la ley, perseguía, pero aún no se le revelaba a Cristo. En su primer momento, él a la edad de 30 años, de 25 a 30 años, cuando se convierte, él lo primero que hace es ir a Arabia, convierte a muchos sin preguntarle a los judíos, según lo relata Gálatas capítulo 1, verso 18. Y después en el capítulo 2, verso 1 de Gálatas va a decir que se va 14 años y regresa para iniciar su primer viaje misionero a la edad de 44, 45 años más o menos. Entonces, el apóstol Pablo nunca paró, hermanos, regresa de su primer viaje misionero y enseguida va a su segundo viaje misionero, y en el transcurso de estos viajes escribe sus cartas. Las primeras que escribe son las de los tesalonicenses, y después, aún encerrado, hermanos, escribe la carta a los efesios, a los gálatas, a los filipenses y a Filemón. Y al último, hermanos, en sus 2 años, porque es liberado de aquella casa de alquiler, regresa en esos 2 años donde se cree que él fue a España, como él mismo lo relata, que tenía anhelo, aunque no se puede corroborar. Lo más seguro es que sí haya llegado, porque hay algunos datos, hermanos. Después vuelve a ser llevado y ser encarcelado, donde escribe su segunda epístola a Timoteo, y es donde él se despide, en donde están aquellas palabras que todos conocemos: he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahí escribe esas palabras en despedida. Entonces podemos ver que el proceso de Pablo, hermanos, no fue en el momento de su conversión solamente, sino que desde antes él fue un verdadero celador de la ley, se involucró, conocía, por eso dice a los pies de Gamaliel. No dice que Gamaliel lo enseñó, dice a los pies. Gamaliel era nieto de Geliel. Geliel, hermanos, es el que hizo el Talmud para los judíos, para que veamos la línea que viene siguiendo el apóstol Pablo. Entonces eso nos da un contexto y podemos entender por qué Pablo fue tan celoso de su evangelismo. Sí, su hermano diácono. Ojalá y nos pudiéramos concentrar en la pregunta, porque vamos a encontrarnos otras preguntas, y ahí es donde vamos a agregar
comentarios para no pasarnos a las siguientes preguntas. Únicamente, ¿quién era y qué hacía Pablo? Únicamente, hermanos. Ok, vamos a pasar a la segunda parte de esta pregunta. ¿Con qué actitud realizaba su actividad como perseguidor de la iglesia? Eso era, por así decirlo, hermanos, el apóstol Pablo le gustaba hacer esto, hermanos. Era, así servía a nuestro Dios de esta manera en su entendimiento en ese momento, hermanos. ¿Quién va a leer? Son 2 citas. Tenemos ahí, realizaba esta actividad, Hechos 22:4 y 26 del 9 al 11. Hermano, obrero Armando. Paso a vosotros, amados hermanos. La cita que nos da aquí, Hechos 22:4, dice de esta manera: que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Y la siguiente cita, que es 26:9-11, dice de esta manera: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibido potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando era matados, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Amén. Y dice, ¿con qué actitud realizaba su actividad como perseguidor de la iglesia? Pues claramente, amados hermanos, es algo aterrador, ¿verdad? Pues como que no compadecía, sino que pues su forma de ser pues era algo fuerte, pues lo persiguió, pues estuvo de acuerdo con todo y pues vemos claramente pues fue algo triste para pues ahora sí los que seguían la iglesia de Dios, amados hermanos. Ayúdenme a identificar, gracias hermano, ayúdenme a identificar quiénes eran la iglesia de Dios. ¿Cómo se daban cuenta que eran la iglesia de Dios si realmente predicaban a Dios? Había una característica por las que él lo perseguía. Cuando se le aparece esa luz, ¿qué pregunta él? Yo soy al quien tú persigues. Esa era la característica principal de los de la iglesia de Dios, que predicaban a Jesucristo, hermanos, como Hijo de Dios, y como que vino en la tierra a morir para comprar a todos los que creyeran en Él, los que aceptaban su lugar como Hijo de Dios. Por eso Él los perseguía, por eso ellos, hermanos, no les agradaba que dijera alguien es que es el Hijo de Dios, o es Jesucristo el Hijo de Dios, o no le gustaba que dijera que Jesucristo había resucitado al tercer día. No le agradaba absolutamente nada hasta que el Señor Jesucristo se le presenta y le dice: ¿quién eres? Tú eres, yo soy el que tú persigues. Es por eso, hermanos, no es que predicaban a Dios o que no, era que predicaban las buenas nuevas de salvación, hermanos, completamente diferente. Adelante, hermano diácono. Estaba enmarcado este celo porque lo menciona la palabra de Dios ahí en Hechos 22, versículo 3, cuando dice que es instruido a los pies de Gamaliel, pero dice enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. ¿Qué patria era? Pues Israel, hermanos. Entonces ellos eran celosos y prácticamente, hermanos, este celo lo tenían más porque se le daba esa gracia, se le daba esa oportunidad de conocer a Dios a los gentiles. Por eso el título de nuestra lección, el apóstol a los gentiles, es decir, ellos eran tan celosos de la ley
que cómo consideraban a un pueblo gentil, hermanos, cómo consideraban a aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Pues prácticamente los denostaban como inmundos, perros, así lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces esa parte de ese celo, hermanos, era el que tenía el apóstol Pablo, como lo mencionaba bien usted, hermano, hacia todos aquellos que escuchaban las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo los perseguía y igual actitud en la Inquisición por matar a un cristiano, que decían que era para dar gloria a Dios. También en ese tiempo el que perseguía a la iglesia y que mataba a la iglesia pensaba que era para honrar a Dios. Entonces, hermanos, vemos, ya sin adelantarnos, esta parte del apóstol Pablo. ¿Cuál es la actitud, hermanos? También cuando nosotros estamos mal delante de nuestro Señor Jesucristo, adoptamos esa actitud, porque la ley dice, el apóstol Pablo: yo no conocería el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Pero cuando ese evangelio, hermanos, cuando esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días llega, a veces nos portamos así como el apóstol Pablo, porque no aceptamos esa nueva enseñanza, porque no aceptamos esa conversión, hermanos, que es lo que vamos a ver más adelante Gracias. Y también algo importante, hermanos, algo importante es que los judíos tenían una característica, hermanos, que dice que él fue circuncidado, ¿qué, hermanos? Al 8º día, hermanos. Entonces todos los judíos eran circuncidados, hermanos, pero la iglesia de Dios no, hermanos. Ahora la iglesia de Dios dice que el que crea y se bautice, ¿qué, hermanos? Este será salvo. Quiere decir que se convertía a la iglesia de Dios, pero antes, para convertirse, hermanos, a esos judíos tenían que circuncidarse, hermanos. Pero ahora ya esa circuncisión se había terminado, pero hubo alguien, hermanos, que definitivamente lo circuncidaron, porque lo circuncidaron por causa de ¿quién, hermanos? De los judíos, porque de verdad que eran bien, como dice él, celoso, hermanos. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? ¿Nadie? Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, hermanos. Entonces era extrema determinación y violencia, es como perseguía a la iglesia de Dios. Pregunta número 2, hermanos: ¿cómo consideró el apóstol Pablo su vida antes de Cristo? Vamos a ver cómo era, hermanos, sirviendo a nuestro Dios, porque sí servía a Dios, hermanos, a su manera. Es más, también los sacerdotes servían a Dios a su manera, pero el Señor Jesús le dice: sepulcros, ¿qué, hermanos? Blanqueados, hermanos. Ustedes, es más, en muchas de estas dice que ustedes han puesto cargas que ni ustedes ni sus padres han podido llevar. Ya vamos a entrar a esta segunda pregunta: ¿cómo consideró el apóstol Pablo su vida antes de Cristo? Filipenses 3, del 7 al 9. ¿Alguien que nos quiera apoyar? Allá hay 3 filas. Hay muchos hermanos también que veo que tienen lecciones sabáticas. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 7 al 9: pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado perdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Amén. ¿Cómo consideró el apóstol Pablo su vida antes de Cristo, hermanos? Que fue un tiempo que, hermanos, por así decirlo, perdido, ¿verdad? Que eso que él le daba mucho valor, al final era como estiércol, dice, no valía. Pero esto que he aprendido hoy, esto sí tiene valor, porque esto nos lleva hasta una vida eterna, hermanos. Empieza él a manifestar cosas que antes no se habían dicho, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, escribe cosas que no se habían escrito y que son muy claros para cualquier gentil, hermanos, y muy difícil de entender para un mismo judío, hermanos. Por eso, cuando nosotros leemos el apóstol
Pablo, hermanos, en todas sus palabras son de mucho amor, de mucha misericordia, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué, hermanos? Es ganancia. O sea, él empieza a decir cosas extraordinarias que antes no se atrevía a decir. Para mí el vivir es Cristo, y si en eso iba de por medio su muerte o lo iban a matar por eso, hermanos, pues él decía, fui llamado para eso, para llevar el evangelio. Y si como lo dijo un día el apóstol Pedro, hermanos, si mi vida lo daré por ti, Señor, que así sea. La diferencia es que el apóstol Pablo, hermanos, estaba convencido de que así debería de ser, hermanos. Entonces consideró su pasado como una pérdida en comparación con el valor de conocer a Cristo. Desechó su justicia basada en la ley para alcanzar la justicia por la fe en Cristo, hermanos. Pues es hermoso cómo lo expresa el apóstol Pablo, hermanos. Sin embargo, esto es para que nosotros lo analicemos. ¿Qué tanto de lo que teníamos en una vida antigua, hermanos, la seguimos queriendo llevar en la iglesia cuando dice que no lo hagamos? Si esa vida la teníamos por buena, ¿por qué la seguimos llevando? Dice, yo eso ya lo dejé. Tuvo que dejar eso de ser fariseo, hermanos, tuvo que dejarlo atrás para ahora convertirse iglesia de Dios. Aquella iglesia gloriosa, sin mácula, hermanos, y con una fe grande como la tuvo Jesucristo, y fielmente, hermanos, observador de la ley de nuestro Dios. Siguiente pregunta, ¿o alguien quiere comentar? Vamos a pasar a la siguiente parte, hermanos. ¿Con qué propósito fue llamado por nuestro Señor Jesucristo? Hechos 9:15. Sí, yo creo que con una cita lo respondemos, ¿no, hermanos? Sí, con una cita lo respondemos, porque son muchos versículos, pero en realidad refuerzan la respuesta, hermanos. Adelante, hermana Lili. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice la pregunta, ¿con qué propósito fue llamado por nuestro Señor Jesucristo? Pues con el propósito de predicarle a los gentiles, a gente importante, gente pues como reyes, gente pues que no tan fácil se podía llegar a él. Entonces, por eso fue que fue elegido, porque era un hombre con valor, era un hombre que así como se conducía en su vida de fariseo, con ese celo, con ese valor, pues eran características que nuestro Dios las vio para que le sirviera como para defender ahora a la iglesia de Dios, a la misma que perseguía. Amén. Ok, hermanos. Muchas gracias. Sí, hermano, ministro Melquisedec. Este hombre era un hombre respetable, tenía por su dedicación en el fariseísmo, tenía grandes cualidades, era respetable en todo aspecto. Entonces Dios lo toma para llevar mensaje a los gentiles. Bien pudo tomar uno de los apóstoles, pero él tenía otras cualidades más grandes que otros hombres en ese tiempo, y vemos que él tenía 2 nacionalidades, tenía esa forma para poder llevar el evangelio. Son grandes cualidades que tenía. Amén. Y lo importante, hermanos, es que el apóstol Pablo siempre quería convertir a los judíos, hermanos. Ustedes lo van a ver predicando en las sinagogas, lo van a ver queriendo convertir a los judíos, así como pero en realidad, hermanos, él fue llamado exclusivamente para predicar a los gentiles, hermanos. Y lo hacía con una claridad, hermanos, que todos hasta el día de hoy lo podemos entender, hermanos. Hasta el día de hoy nosotros hemos dicho muchos versículos y versículos, hermanos, solamente del apóstol Pablo, porque podemos identificarnos, como decía nuestro hermano ministro, tenía una facilidad, hermanos, de predicar a Jesucristo. Tuvo la instrucción, hermanos, exclusiva de nuestro Señor, verlo en esa luz resplandeciente, hermanos,
como también lo manifiesta el apóstol Pablo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esa luz admirable fue que el apóstol Pablo aprendió de nuestro Señor, y él lo manifiesta y dice, y él, hermanos, expresa claramente cómo fue su conversión, hermanos, pero sin duda fue llamado por nuestro Señor para llevar el evangelio y la palabra de Dios a los gentiles, hermanos, exclusivamente, y a los reyes y a su pueblo también. Siguiente pregunta, hermanos. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Cómo expresó el apóstol Pablo su convicción sobre la importancia de difundir el evangelio entre los gentiles? Romanos 1, del 14 al 16. ¿Cómo expresó? Vayan poniéndose de pie y los hermanos se van a acercar con el micrófono. Dice, y a griegos y a bárbaros, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Siguiente cita. Dice que predicar el evangelio era una necesidad que, hermanos, impuesta, una misión que debía cumplir, era un orgullo y un privilegio para él, hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo así lo expresa, hermanos, su convicción con la importancia, era una necesidad para él. Para eso fue llamado, hermanos. ¿Cuáles fueron los principios claves que guiaron su labor misionera? Hechos 20:24. ¿Cuáles son estos principios claves hacia su labor misionera? Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabo de mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Siguiente versículo, hermanos. Sí, hermano. ¿Alguien más va a leer? Si no, acá nuestro hermano ministro Melquisedec va a comentar. ¿Cuáles fueron los principios claves que guiaron su labor misionera? Ya está casi contestado, hermanos. Adelante, hermano Melquisedec. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre de Señor Jesús. Él estaba bien consciente de lo que tenía que acontecer. Él decía que no estimo mi vida por amor. ¿A quién? A Cristo. Lo que quiero expresar es que en ese tiempo nada más estaban los celotes y los fariseos. No existía como hoy en tiempo, cuando la confusión que ha existido cuando Roma toma ¿cómo se llama? Quiere rescatar la cultura del pueblo de Israel, del evangelio, lo transforma en una manera diferente. Ellos creen, surgen bastante sectas religiosas. Desde el año 305 de Nicea surge todas estas sectas religiosas donde usted ahorita en este tiempo va a ir a predicar a Jesucristo. Cada quien tiene su idea de forma de Jesucristo, cada quien tiene su forma de pensar, pero no vas a poder contender o enseñar lo que es las escrituras. Hoy la gente,
cree que después de la muerte del Señor Jesucristo se abolió la ley, se cambió todo. Ahorita ya no estamos bajo la ley, dice, sino bajo gracia, pero no alcanza a entender qué es eso bajo gracia. Entonces, en este tiempo, hermanos, pues estamos en un tiempo de confusión. Hay muchos cristos cristocéntricos, bastante, no podemos, ya no se puede identificar cuál es el verdadero objetivo del Evangelio. Amén. Entonces aquí podemos contestar que los principios que lo guiaron en su labor misionera fue la entrega total a su misión y disposición, ¿qué, hermanos? Al sacrificio. O sea, quiere decir que él ya estaba, hermanos, seguro de que lo iban a matar. Adelante, hermano, diácono Efraín. Bueno, podemos identificar aquí un principio que lo mencionan los 2 versículos que acabamos de leer, que dice, presto estoy. Y si vemos la palabra presto, significa que estaba preparado y dispuesto a todo, fuese malo o fuese bueno. ¿Por qué bueno? Estaba preparado porque él decía que le podía predicar a sabios y a no sabios, a gente poderosa y a gente humilde. Él estaba dispuesto, él estaba preparado a todo, hermanos, y él por eso decía, presto estoy, hasta estoy dispuesto y estoy preparado a dar mi vida por el Evangelio, lo cual muchos hombres en la historia lo hicieron, hermanos, porque tuvieron esa misma convicción, ese mismo principio. Ahora nosotros, hermanos, pues también nos hace falta a lo mejor esa presteza para anunciar el Evangelio, porque a veces nos da miedo hablarle al vecino. ¿Y saben por qué nos da miedo hablarle al vecino? Porque conoce nuestra vida. Sin embargo, hermanos, he ahí la importancia de esta característica principal del apóstol Pablo, que estaba preparado a todo. Entonces, esa característica pues es la que pues debemos nosotros de identificar. También decir, yo también estoy presto a anunciar el Evangelio, yo también estoy presto a dar mi vida. Ya es muy difícil a lo mejor expresar en nuestros días estas palabras del apóstol Pablo, porque dice el versículo de memoria, sed imitadores ¿de quién? ¿Quién decía de mí? El apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? Dice, sean imitadores de mí como yo, de Cristo, y así debe ser nuestra actitud en nuestros días, hermanos, para anunciar el Evangelio, porque nos quedamos aquí y todavía nos hace falta mucho, hermanos. Amén. Y luego nosotros, hermanos, queremos servirle a nuestro Dios, pero que no nos contradigan, hermanos, que no nos digan nuestras cosas, que no nos digan, no nos observen, que no nos digan, nos den un consejo, que nadie nos reprenda, que nadie, nada, hermanos. Pero el apóstol Pablo iba más allá, no nada más era aceptar eso, que era lo que lo señalaban, y hasta a veces, por así decirlo, lo criticaban, le decían cosas que no eran ciertas, pero aún así, hermanos, él sabía que una de esas veces hasta podían matarlo, pero él estaba dispuesto a eso. Y ahora aquí, pasándolo a nuestros tiempos, ¿qué estamos dispuestos nosotros? Si no a dar la vida, por lo menos estamos dispuestos a aguantar, hermanos. ¿O somos tan frágiles que cualquier cosa nos debilitaría? Hermano, el diácono Israel. Pasa a vosotros, hermanos. Yo creo que aquí decía el apóstol Pablo que cuando pues el Señor Jesús le habla, dice que pues cómo es de que había perdido mucho tiempo, dice, todo lo que había hecho es pérdida. Entonces con toda esa fuerza de decir, mira, yo hasta mataba a hombres y pues ciertamente voy a padecer la misma condición que pues hice a mis hermanos. Y nos hace reflexionar, hermanos, porque a veces perdemos mucho tiempo. A veces nosotros como hermanos sabemos leer bien. Nuestros hermanos anteriores no sabían leer y anunciaban y enseñaban.
Y nosotros que hemos ido a las escuelas, a universidades, sabemos expresar bien estas palabras. Decía nuestro hermano, oye, tú vas a ser quizá bueno para entender las cosas, pero pues es necesario aprender a leer. Y a veces perdemos mucho tiempo en a veces estar en otras cosas, en otras condiciones, y no aprovechamos a Jesucristo. Decía una hermana, canten fuerte, así como cuando le gritan a sus hijos. ¿Verdad que a veces gritamos con fuerza a los hijos, cálmate, cállate? ¿Y cómo no hacemos nosotros esa misma labor? Pues anunciando, como decía el apóstol Pablo, con fuerza, con decisión, ya de lo que quedó atrás, pues ya lo tengo por perdida. Hubiera entendido esto antes y hubiera aprovechado ese tiempo. Y así todos nosotros, hermanos, podemos aprovechar todo ese tiempo, todo nuestro conocimiento, como lo hizo el apóstol Pablo para anunciar el Evangelio. Pero a veces pues, nos dedicamos a otra manera. Y pues dice aquí el título del apóstol, predicador de los gentiles, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando aprendió de Jesucristo, pues daba su vida por todo, ya sin dar marcha atrás. Y nosotros tenemos esa oportunidad ahora, hermanos, de aprovechar, porque a veces cumplimos con muchos requisitos. Algunos no cumplen con esos requisitos, y los que cumplen con todos los requisitos tienen la oportunidad de hacerlo, y es lo que tenemos que reflexionar. Amén. Amén. Bueno, el trabajo real, hermanos, es trabajar para nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, y para trabajar para nuestro Señor Jesús, hermanos. Servirle de corazón. Y no enfocarnos, hermanos, es que luego estamos enfocados en cosas que no valen mucho estar allí clavados cuando perdemos lo más importante, que es el amor y qué, hermanos, y la misericordia, hermanos. Se nos olvida, estamos metidos ahí en detallitos que dice, bueno, queremos hacer parte de ese papel que no nos corresponde como ser juez, cuando nuestro Dios es el único juez. Sí, hermano, hermano varón iniciado, Marcelino. Gracias, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pues vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, miro su actitud y pues me parece que es una persona que no dudaba en lo que hacía. Primero porque obviamente ya lo están manifestando mis hermanos, era una persona preparada, ¿sí? Preparada en todo sentido. Incluso dice que él estaba, enseñado cuando tenía y cuando no tenía. O sea, en la pobreza, en la riqueza, él no le importaba, vamos a decir, ese tipo de aspectos. La principal objetivo que él tenía era predicar a Jesucristo. ¿Cómo? Buscó la manera, no se puso peros, vamos a llamarlo así. Y obviamente, pues ese es un ejemplo que nos da a nosotros. Nosotros, ¿cómo buscamos predicar a Jesús, hermanos? ¿Cómo hemos predicado a Jesús? Porque tal vez nosotros únicamente vamos a nuestros propios templos y allá vamos a predicar. ¿Pero qué hacemos de más? ¿Qué hemos hecho de más? Y si vemos, hermanos, difícilmente nosotros podemos hablar a las personas. Y dice el Señor a través de su palabra, y pues eso nos debería dar vergüenza, porque no hablamos a los que tenemos que hablar, no nos atrevemos a hablar, y cuando alguien lo hace, pues lo detenemos y le decimos, ¿por qué haces? Ahorita, hermanos, en la actualidad, ¿qué nos impide hablar? Vamos a decirlo así. Nada nos impide, hermanos. No como en aquel tiempo, usted hizo mención precisamente en la historia, muchos fueron muertos por hablar de Cristo. Ahorita no. Nadie te va a matar por hablar de Cristo. Nadie. Entonces, ¿qué pero le ponemos, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestro pero? Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo decía, si nosotros ustedes creyeron
a Cristo, dice, por la fe. Pero ahora están volviendo a regresar otra vez conforme a las costumbres del pueblo de Israel. Si nosotros, hermanos, estamos, de repente miro, de repente observo, pues, que como no estamos regresando, como que estamos regresando otra vez, ya no como lo habíamos aprendido, sino como que ahora veo que hay reglas y más reglas y nos inventamos otras reglas y otra y otra y otra y otra, y eso hace que pues el objetivo que era predicar a Dios, predicar a Jesucristo, pues se vaya mermando a decir, híjole, ya quité esta regla, híjole, ahora esta regla como que nos está alejando, como que nos está regresando otra vez a esos viejos rudimentos, dice la palabra. Preguntámonos ahorita, ¿qué he hecho pues para predicar a Jesús? ¿Qué hemos predicado a Jesús? Y pues vemos nuestra realidad, hermanos, y pues es difícil, es bien difícil. Ni siquiera hemos podido en nuestra propia familia, a lo mejor decían los hermanos, predicarles, menos fuera. Entonces, sí tenemos una labor, tenemos que tener, hermano, esa presteza, esa preparación, pero si no leemos la Biblia, si nomás nos conformamos con lo que oímos, estamos mal. Estamos mal, hermanos, porque ahorita tenemos mucho tiempo para la lectura, mucho tiempo para el aprendizaje, pero tal parece que ese tiempo, usted lo dijo hace un ratito, como que lo estamos echando a perder. No nos interesa leer, no nos interesa la Biblia. Viene viernes, ya es hora, pues apenas agarro la Biblia y empezamos. Viene y ya. Hemos caído en un conformismo bárbaro, muy bárbaro. Cuando este hombre, no sé, en las cartas refiere que él se dedicaba, tenía una actividad en específico. Pues yo creo que entre esa actividad, no sé qué, cómo le hacía para escudriñar las escrituras. ¿Cómo le hacía? Porque pues usted, por ejemplo, trabaja en la semana, ahora ¿cómo le hago para estudiar? Entonces este hombre yo creo que sí lo hacía, porque ¿cómo se aprendía todo lo que sabía? ¿Cómo era cómo era su forma de aprendizaje en la Biblia? Porque no es fácil, hermanos, de verdad no es fácil. Pasa vos. Aquí nos diría, ¿qué pasaría, hermanos, si el apóstol Pablo estuviera enfrente en este tiempo, hermanos? ¿Cómo nos hablaría? Fuerte, ¿verdad? Porque si ustedes ven cómo se expresa él, hermanos, si él era riguroso como fariseo de fariseos, no crea que no era riguroso como iglesia de Dios, hermanos. Era pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a su criterio, hermanos, porque podemos llegar a una interpretación personal y decir, yo te reprendo conforme le he entendido. Por eso siempre manifiesta, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué, hermanos? Tenéis la vida eterna. Y escudriñando las escrituras, tú vas a poder aconsejar, vas a poder exhortar, vas a poder enseñar, vas a poder instruir, y todo para que el hombre sea perfecto, hermanos. Voy a contestar la pregunta número 4. ¿Qué adversidades experimentó el apóstol Pablo para dar cabal cumplimiento a su obra? Pues él experimentó persecuciones y encarcelamientos. Fue encarcelado repetidamente y azotado en múltiples ocasiones. Dice que ahí las veces que fue azotado, peligros constantes, sufrió naufragios, ataques de ladrones, peligros en el mar y en las ciudades hostiles, maltrato físico, fue golpeado con varas, apedreado y estuvo al borde de la muerte varias veces. Privaciones extremas, enfrentó hambre, sed, frío y fatiga en su esfuerzo por difundir el evangelio, hermanos. Siguiente parte de la pregunta número 4. ¿Qué nivel de compromiso tenía el apóstol para no desistir de su misión, hermanos? ¿Qué nivel? Tenía un nivel de entrega, lo llevó a poner su vida en riesgo, soportar sufrimientos y trabajar incansablemente para que el mensaje de Cristo llegara a todas las naciones, hermanos. El mensaje de Cristo, y no nada más, hermanos, conforme él entendía, no, él explicaba, hermanos, y expresaba el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo motivaba a ello?
pues su motivación principal era el amor de Cristo y el sacrificio que Jesús hizo por él y por todos nosotros. Pablo entendía que su vida ya no le pertenecía. Es en ese versículo que siempre lo hemos dicho, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que era Cristo quien vivía en él, impulsándolo a cumplir su misión con pasión y entrega. Hay otro versículo que dice, ya no vivo yo, sino que, hermanos, Cristo vive en mí, hermanos. Pero en realidad, pues, el apóstol Pablo, hermanos, sin duda hizo estas observaciones a su persona y lo llevó, hermanos, en un continuo aprendizaje hacia él y enseñanza a los que se dejaron escuchar, hermanos. ¿Qué evidencias respaldan los resultados de la labor misionera del apóstol Pablo durante sus viajes evangelísticos, tanto en términos de establecimiento de varias congregaciones, así como de impacto a la difusión del evangelio en el mundo antiguo? No nada más iba a predicar, hermanos, sino también iba y ponía a quien guiara a esas iglesias, fundaba y ponía los cimientos de esas iglesias y dejaba a alguien que lo cuidara, hermanos. Las evidencias del impacto de la labor misionera del Pablo incluyen extensa predicación del evangelio. Pablo llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Hermano, Eric, por favor, pónganos el mapa de Ilírico y hasta Jerusalén. Vamos a identificar desde dónde a dónde trabajó, hermanos. Estableciendo, ahí ya lo vieron, hermanos. Todo hasta allá arriba de Italia, toda esta parte, hermanos, de que era la antigua Grecia, hasta Jerusalén fue su campo de acción. Y nosotros, ¿hasta dónde es nuestro campo de acción, hermanos? Pero que realmente nos reciban, hermanos, que realmente nos permitan hablarles. ¿Cómo has sentido cuando visitas a otros hermanos? ¿Te reciben bien o cómo te reciben? Te dicen, no, mejor ni te acerques con ese hermano. O sí te reciben bien, porque en realidad el apóstol Pablo iba y establecía iglesias, porque esa era su labor, y dejaba responsables y les decía cómo debían de enseñar, hermanos. Establecimiento de iglesias y de liderazgo. En sus viajes fortaleció a los discípulos, organizó iglesias y nombró ancianos en cada congregación, asegurando la continuidad del evangelio. Crecimiento constante de las iglesias. Su ministerio resultó en iglesias fortalecidas en la fe y con crecimiento diario en número de creyentes. Algunos dicen, pues, somos poquitos, pero sabemos mucho. No, tienen que saber poquitos y deben de ser muchos, porque si no, hermanos, el motivo del evangelio, hermanos, es para acercar a muchos, a los que quieran, hermanos, escuchar, a los que abran su corazón a aceptar a Jesucristo y a Dios. Porque si nos conformamos con los 20, así por 50 años, hermanos, ¿qué estamos trabajando? No estamos trabajando, aunque uno dijera que sí, pero es como un niño, dice, es que está creciendo. Sí, pues ya tiene 20 años y parece de 5 años. Tiene que reflejar su edad con su crecimiento. Dice, crecimiento constante de las iglesias. Su ministerio resultó en iglesias fortalecidas en la fe, con el crecimiento diario en número de creyentes. Resultados demuestran que la gran expansión de la palabra de Dios en el mundo antiguo, gracias a su incansable trabajo evangelístico, hermanos. Pues voy a terminar con la pregunta número 6, ya se fue el tiempo, hermanos. ¿Cuáles son los principios y las actitudes claves que podemos aprender de la vida del ministerio del apóstol Pablo? Pues, hermanos, los principios nos inspiran a predicar con pasión, humildad y fidelidad, hermanos, enfrentando los desafíos con la certeza de que la obra de Dios y que Él es quien da el crecimiento, hermanos. Si debemos de hacerlo como el apóstol Pablo, hermanos, no buscando que todos nos digan, qué bonito predicaste, o cómo sabes mucho,
o buscando esa alabanza delante de los hombres. No, hermanos, tenemos que llevar fielmente el Evangelio, hermanos. A veces así cuesta un poquito de trabajo, vas a recibir alguna que otra crítica, pero bueno, pues también no te concentres en hablar ásperamente siempre, ¿verdad? El apóstol Pablo llegaba a los corazones a través de la palabra de nuestro Dios. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, predicar con sencillez y en el poder de Dios, seguir el ejemplo de Cristo y de Pablo, hermanos. Considere las respuestas de los puntos anteriores, cómo podemos aplicar en nuestra propia labor de difusión del Evangelio en el mundo contemporáneo. Hermanos, debemos de tener humildad en el servicio. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Compartir el Evangelio, debemos recordar que solo somos instrumentos. Dios es quien transforma vidas. Cuando estás predicando, cuando estás hablando, ¿quién sientes que está hablando? ¿Estás hablando tú o está hablando Dios a través de ti? Fidelidad y compromiso en la misión. Que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nuestra responsabilidad es ser fieles en la enseñanza del Evangelio y perseverar en la misión con integridad. Aplicación al día de hoy: siguiendo estos principios podemos compartir el Evangelio con humildad, fidelidad y confianza en Dios, alcanzando a más personas en el mundo contemporáneo a través de nuestro testimonio y predicación, hermanos. Pues como ustedes saben, hermanos, nuestras lecciones son muy largas, hermanos, esperando que se nos quede algo y podamos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Paz a vosotros. Que Dios bendiga a nuestro hermano